Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo desde Balonmano en Murcia para seguir con el análisis del partido tan interesante que nos brindaron MPL Soluciones San Lorenzo y el Club Maristas Cartagena de balonmano el pasado domingo en el pabellón municipal de Montesinos. Hoy, como os dije, vamos a hablar de una cuestión que en mi opinión es muy interesante y que se llama los eslabones a gol. ¿Qué queremos decir con esto? Un gol, para que se produzca, tiene en principio tres partes. La primera es el valor de la posesión, es decir, qué hemos hecho y a dónde hemos llevado el balón para que se intente conseguir un gol. Aquí, sobre el gráfico, podemos ver los datos más importantes. Aquí a la izquierda tenemos los tantos por ciento y abajo tenemos la cuestión de los porteros. Y en la derecha abajo tenemos con decimales cuál es la relación de cómo tendría que haber ido el partido en función de esas tres eslabones en el que decimos que dividimos el ataque. La primera es el valor de la posesión, como hemos. La segunda es el X gol, que es desde dónde va a lanzar el jugador. Y la tercera es el X-God, que es una vez que ha conseguido lanzar, a qué lugar de la portería ha lanzado. Si analizamos con detenimiento estos tres eslabones, el valor de la posesión, el valor del procedimiento, está íntimamente ligado con el trabajo del entrenador. ¿Qué procedimientos y de qué forma vamos a atacar para conseguir ganar el partido? Nosotros analizamos nuestros jugadores, elegimos nuestros 7 mejor y jugamos con un método, unos procedimientos. El equipo que no tiene método, que no tiene procedimiento y que juega uno contra uno, pues es más fácil de defender, puesto que no aprovecha sus puntos fuertes para atacar al contrario. En función del valor de la posesión, el resultado debería haber sido 25-24. San Lorenzo y Maristas estuvieron muy igualados en cómo jugaron ese encuentro para sacar el máximo beneficio de su formación. Esto ahora tiene la segunda parte. No es ni más ni menos que el equipo Go. Si una vez yo he llevado el balón al lugar adecuado para poder conseguir el gol, he conseguido lanzar, he conseguido lanzar el balón, he conseguido chutar. Bueno, en función del valor de las posesiones y en función del valor de los lugares donde han lanzado los jugadores, el resultado ya cambia un poquito. En función de eso, el resultado ya no debería ser 25-24, sino 30-27. Se han conseguido más lanzamientos que expectativas había de conseguirlos. Esta segunda opción de donde tengo el balón y lo consigo lanzar, también es una opción que está directamente vinculada al trabajo del staff técnico. Trabajamos procedimientos, trabajamos formas de juego y en función de esos valores de las posesiones, es decir, dónde llevamos el balón, nosotros conseguimos lanzar, aunque
estemos muy igualados en el valor de ese juego, nosotros conseguimos lanzar más veces y en mejor situación. Y en ese valor, el resultado debería haber sido 30-27. Bien, y ahora viene la tercera parte de esta cadena, el tercer eslabón, que es el XGOT. El XGOT no es ni más ni menos, una vez que el equipo ha llevado el balón a un lugar que es apropiado para lanzar y en el que tengo ventaja, ¿dónde lanza el jugador? En ese valor no influye el entrenador, sino que influye fundamentalmente el valor de la plantilla de forma personal, con el acierto, la calidad de los jugadores. En función de dónde lanza, el resultado debería haber sido 25-21. Bien, pero ha sido 25-19. ¿Qué ha ocurrido ahí? ¿Por qué no se cumple esa cadena de los eslabones a gol? Pues no se cumple por una cuestión que está aquí bien clara, que son las reacciones del portero en función de los ataques del equipo contrario. ¿Qué nos indica eso? Que el portero en ocasiones en el que el tanto por ciento de probabilidades de que el contrario consiga gol, el portero para. Y ahí es donde está la pérdida de 2 goles por parte del equipo de Maristas. Vemos aquí que en las expectativas de gol ha salvado 2-1 el equipo de San Lorenzo, que son justo los 2 goles que le falta aquí. Mientras que el portero de Maristas, a pesar de no haber tenido un mal partido, no ha aportado nada, ha hecho 0. Ha parado lo que tenía que parar y le han metido los que se preveía que le iban a meter. Y ahí es donde está la diferencia de los eslabones a gol. 25-19, estamos viendo que la estadística se cumple. Es decir, este material nos puede ayudar mucho a saber cómo está nuestra portería, cómo está nuestra definición y cuál es el valor a los que podemos aspirar con nuestras posesiones en función de cómo las juguemos. El valor de la posesión es 20 goles y marca 30, evidentemente, o han lanzado desde un lugar, han lanzado muchas veces a portería en esos procedimientos, o bien los jugadores son estratosféricamente buenos, que de un churro, de un melón, consiguen un gol. Y entonces el problema lo tendría el club con el entrenador que tiene, mientras, es decir, ¿quién decide sobre la plantilla que tiene el club? Pues bueno, aquí en Murcia pues deciden los entrenadores y los jugadores que quieren ir a jugar. Equipo de cierto nivel, la dirección técnica, el dinero, en función de aquellos jugadores que puedan elevar el XGOT de el valor de nuestro XSOC y de nuestro PV, nuestro valor del proceso. Bien, este resumen también está muy interesante porque habla de los mismos 3 eslabones a gol, pero ya en función de la posición donde termina el procedimiento. Valían 3 goles los procedimientos, el valor de la posesión del equipo desde lanzamientos exteriores. Marcaron 3 goles, o sea, se lanzaron 3 veces, lanzaron 3 veces bien, con muchas expectativas de conseguir gol, y sin embargo consiguieron 4 goles. Ahí está claro que hay uno que es claramente
en el haber del portero contrario. Los lanzamientos desde el pívot, estamos en lo mismo. 3 goles se deberían haber marcado en función del procedimiento. 5 goles en función de el lugar donde lanzó a puerta, pero sin embargo solamente 3 goles era el valor del lanzamiento del jugador. ¿Qué podemos decir aquí? Y además de que se han marcado los 3 goles, es que el pivote o los pivotes, el jugador que estuviera en esa posición en ese momento, pues ha tenido más ocasiones que goles ha marcado. Viene ahora las expectativas de gol, los eslabones a gol desde la penetración. Ahora en el balonmano moderno es mucho más importante que el juego exterior. Se consiguen muchos más goles en el 1 contra 1, trabajando, no yéndose directo contra el defensor, trabajando en situaciones de buscar espacios, se consigue más goles que en el lanzamiento exterior, en contra de lo que antes en el pasado era más importante, que eran unos buenos bigardos que lanzaran buenas pedras y que consiguieran gol desde 9-10 metros. Aquí vemos que San Lorenzo, por el valor de sus posesiones, debería haber marcado 6 goles, pero en función del lugar donde lanzaron, mejoraron a 8 goles. Los jugadores lanzaron con acierto para conseguir 8 goles y sin embargo solamente se consiguieron 7. Bueno, pues ese gol que antes tenía en el debe la portería de Maristas, ahora se lo gana diferencia en la posesión de la penetración. Y desde el extremo, pues 5 veces deberían haber marcado, pero en función de los momentos de lanzamiento, eran 6 goles, el momento del lugar donde lanzaron los jugadores eran 6 goles y consiguieron 6 goles. Ahí el portero estuvo neutro, como hemos visto anteriormente en el otro esquema. Y ya hablando de lanzamiento, o sea, de goles en posicional tenían que haber marcado 17 goles, se consiguieron 22 momentos de lanzamiento que podrían haber sido goles, pero el acierto, el momento, el lanzamiento no fue tan bueno, la definición, y solamente podrían haber tenido 20 y sin embargo consiguen 19. ¿Por qué? Porque ahí está otro gol, se apunta la portería de Maristas en menos. Y ya en contraataque, 8 goles del contraataque, el lugar de lanzamiento y en la consecución del lanzamiento eran 8 goles, pero solo consiguen 5. O sea, perdón, el lanzamiento solo fue suficientemente bueno en 5, es decir, hay que trabajar mucho más el 1 contra 0, y el portero pues se comió uno con lo que marcaron 6 goles. Aquí tenemos el final, que son los 25 goles de los 25 que eran las expectativas después de las posesiones, aunque por los momentos de lanzamiento podían haber llegado a 30. En los eslabones a gol de Maristas, pues estamos igual, en los lanzamientos exteriores fueron muy malos, podían haber conseguido 6 goles, pudieron lanzar 6 veces, con lo cual era una buena situación que le daba una opción estadística suficiente para marcar gol, pero ahí los laterales o quien fuere tuvieron su valor, disminuyó las expectativas, se marcaron 4 goles solamente 4 lanzamientos tenían el suficiente entidad, suficiente
chance para hacer gol y se marcaron 3 porque el portero funcionó. En el pívot igual. Los dos pivots estuvieron regulares porque las ocasiones fueron por valor de la posesión 3 goles, por el lugar donde pudo lanzar eran 2, por a dónde lanzó 1 y solo marcó 1. El que a dónde lanzó, el único que lanzó. Y en la vemos como igual que en el equipo de San Lorenzo, en las penetraciones es donde más número de goles consiguieron, 9 por 13 situaciones de gol, por 12 de donde lanzaron y 12 marcaron. Es decir, el portero ahí no tuvo ninguna influencia. Y en los extremos, 3 eran los goles que podían haber marcado, 3 goles eran los que en función del lugar donde se produjo el lanzamiento podrían haber marcado, 2 fueron los goles que podían haber sido en función de dónde lanzaron los jugadores y 2 fueron los que consiguieron. Y ahí tenemos posicionalmente, que es donde mejor estuvo Maristas, pudieron marcar 21, por donde lanzaron 24, sin embargo, hacia a qué lugar de la portería marcaron 18 y 18 fueron. Ahí también estuvo neutro. Y en el contraataque, pues ahí es donde estuvo súper flojo frente a los 6 goles que consiguieron San Lorenzo, un gol, y ahí es donde está la diferencia del marcador. 3 goles tenían por las posesiones del valor de la posesión, 3 goles por donde pudieron lanzar, 3 goles de donde lanzaron y 1 que fue los que realmente consiguieron. Y ahí sí que tuvo incidencia la acción de la portería de San Lorenzo. Bueno, vamos a pasar muy rápido por este diagrama que son las redes de juego. Las redes de juego, los círculos son más grandes en función del número de goles que marcaron y las líneas son más fuertes en función de lo que llaman en el fútbol las asistencias o en el baloncesto, de dónde vino el gol, de dónde vino el pase para que eso ocurra. Vemos como San Lorenzo claramente jugaban 5 jugadores, laterales, central, siendo la parte derecha la máxima goleadora con los zurdos que jugaron a ratos 2. También estuvo muy flojito la defensa en el 2-3 de la parte izquierda de Maristas. Y mientras, por el otro lado, al contrario, la parte donde más goles se consiguieron fue en la zona izquierda, en la zona de Reyes. El central asistió un montón a su mejor jugador en ese partido y tuvieron muy poca presencia en el juego, tanto los extremos como el pivote. Mientras que en San Lorenzo, sí el pivote y el extremo tuvieron mucha más incidencia. Vemos como las líneas de pase están más fuertes también y sus círculos son más grandes, con lo cual consiguieron más goles porque le dieron los procedimientos, eso que hablábamos antes del valor de la posesión, se jugaba para su lado fuerte, que era el lado derecho, mientras que el equipo de Maristas jugaba su primera línea y en función fundamentalmente atacaban por la parte del lateral izquierdo, teniendo los demás jugadores poca presencia y poco definición a la hora de conseguir aumentar su marcador y disminuir la diferencia. Aquí vemos aquí abajo una cosa que es muy interesante, que es cómo el ritmo de juego está por encima del valor de la media. El más bajo que se considera normal es el círculo y el más alto es el rombo. Y la flecha naranja
está por encima de ambos. Bueno, pues hasta aquí hablamos de los eslabones a gol y de las redes de juego. A ver si mañana podemos hablar también un poquito de las situaciones en cuanto a los golpes francos, superioridades, juego con pivote, juego con doble pivote, etc. Bueno, pues nada, hasta mañana.